Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy sobre máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Mi nombre es Alfonso Jiménez, soy su profesor del curso de aritmética en este nuevo ciclo y de acuerdo pues, a la nueva metodología que estamos siguiendo, voy a explicar solamente la parte práctica desde una guía de preguntas seleccionadas tipo examen de admisión para que la revisemos entre todos y veamos las soluciones paso a paso cómo serían. Entonces, respondiendo a la pregunta de Joana, sí, el Drive, ese enlace está en los recursos, si no estoy mal, en la descripción del grupo de WhatsApp de la academia. Ahí encuentras el link al repositorio de Google Drive que tenemos con todas las grabaciones, bueno, al menos en este curso están las grabaciones. Hay una carpeta que está con todas las grabaciones de las clases anteriores y también del ciclo anterior también y también están los libros guía, están las guías de preguntas anteriores. Entonces te hago la invitación para que revises. Igual si tienes alguna duda, pues le puedes preguntar a los coordinadores de la academia también. Entonces voy a compartir pantalla. No, hablando de una pregunta aquí que me hace, no sé, no sabría decirte, tienes que preguntarle a los coordinadores porque no sé nada sobre una beca. Entonces, voy a compartir pantalla y empezamos. Entonces, aquí voy a mostrarles acá que ahí me pueden escuchar, ¿sí? Entonces, igual, aquí ya les muestro la guía. Y bueno, empezamos pregunta por pregunta a resolver. Entonces, iniciamos con la primera que dice, en la determinación del MCD, o sea, es decir, el máximo común divisor, ¿sí? De un par de números por el método de algoritmo de Euclides, se obtuvieron los cocientes sucesivos. 1, 2, 1, 3, 2 y 4, ¿sí? Si el máximo común divisor es 7, el número mayor, ¿cuál es? Entonces, para responder a esta pregunta, nosotros tenemos que remitirnos a esta tabla de divisiones sucesivas. Entonces, tenemos que construirla, ¿sí? Esta tabla de divisiones sucesivas que está relacionada con este algoritmo, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que tomar los siguientes datos que ya nos dieron. El máximo común divisor es 7. Entonces, ese número lo colocamos aquí en esta casilla de la tabla. Por eso he indicado acá que es el máximo común divisor. Y en las columnas de la fila que dice cocientes sucesivos, entonces vamos colocando el 1, el 3 en ese orden, el 2 y el 4, ¿sí? Entonces estos son los cocientes que se obtuvieron a partir de aplicar ese algoritmo de Euclides, ¿sí? El algoritmo de Euclides es un método muy conocido para calcular el máximo común divisor entre dos números y es una forma óptima de hacer ese cálculo del máximo común divisor también. Entonces, con respecto a la teoría, pues no la vamos a abordar en detalle acá, pero eh, yo espero entre hoy y mañana, pues compartir un recurso adicional con ustedes, que sí va a ser, va a ser un video explicando la parte teórica estos detalles de la teoría sobre el algoritmo Euclides. Pero por ahora nos vamos a enfocar en resolver este ejercicio que, pues como ven, aquí lo que hacemos es
asumir que el último residuo que obtuvimos en esa división, bueno, en esta tabla de divisiones sucesivas es cero, porque la idea es que con el algoritmo Euclides, o sea, nosotros obtenemos ese número, o sea, es decir, en este caso el 7, asumiendo que es una división exacta, es decir, que el residuo al final nos tiene que dar cero, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, el residuo, entre los residuos sucesivos, entonces vamos asignándole el último, o sea, el último divisor que tenemos, que en este caso sería el 7, ¿no? O sea, aquí le vamos a asignar este mismo 7 acá al residuo y lo que hacemos a continuación es multiplicar este residuo por el cociente sucesivo anterior, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, hacemos una multiplicación entre estos y el resultado lo dejamos aquí, o sea, este resultado eh, lo asignamos acá en las casillas de los divisores, ¿sí? Entonces, 7 por 4, 28, ¿sí? Eh, pero hay algo más que tengo que mencionar. ¿Por qué es 28? Porque realmente es que estamos multiplicando el residuo actual con bueno, el residuo que tenemos con el cociente anterior y le sumamos el residuo anterior, ¿sí? O sea, tomamos el residuo actual, lo multiplicamos por el cociente sucesivo anterior y le sumamos el residuo anterior. O sea, ahí lo que está, o sea, este 28 como se obtuvo, pues tomamos 7 por 4 eh, y le sumamos el residuo anterior, pero como es cero, pues esto nos da, bueno, esto nos da 28, ¿sí? Pero quiero que ustedes sepan que pues este 28 es el mismo que está acá, ¿sí? Este mismo 28. Entonces, el 28 lo asignamos aquí, o sea, seguimos el mismo proceso del paso anterior, lo asignamos como otra vez con otro residuo, ¿sí? Y el 28 lo volvemos a lo multiplicamos por este 2, es el cociente anterior, entonces 28 por 2 y le sumamos el residuo anterior, es decir, 7, ¿sí? Entonces 28 por 2, eh, pues nos da 2 por 8, 16, va una, 2 por 2, 4 y una 5, 56, más 7 nos da 63. Este 63 lo colocamos acá, ¿sí? Y lo asignamos así de nuevo en la casilla que viene de residuos sucesivos, ¿sí? Y seguimos el mismo proceso. 63 lo multiplicamos por el cociente anterior que es 3, ¿no? 63 por 3 que nos viene a dar 3 por 3, 9, 3 por 6, 18, 189 más 20, más 28, ¿sí? Más 28. 189 más 28 nos da 217, ¿sí? Y bueno, este número ya, pues lo tomamos, lo ponemos acá y lo que hacemos después es, eh, tomamos este número, lo multiplicamos por el cociente que nos queda, o sea, tomamos 217 por 1, pues nos da el mismo número y le sumamos el residuo anterior que nos dio 63, entonces eso nos da 280, ¿sí? Entonces
al final, ¿qué vamos a tener? O sea, el algoritmo, bueno, ahí estamos reconstruyendo la tabla de divisiones sucesivas, pero estamos haciendo el proceso inverso al algoritmo Euclides, ¿sí? O sea, la idea es encontrar los divisores, o sea, o más, no, más bien, sí, los divisores que, o esos números que le estamos pasando como parámetro aquí a esta función del máximo común divisor para calcular ese número, ¿sí? Entonces, tenemos estos dos números, el 217 y tenemos el 280. Pero como nos dicen que nos preguntan cuál es el número mayor, ¿sí? Entonces, obviamente 280 es mayor que 217, por lo tanto, el número mayor es 280. Y la clave que ustedes tienen que elegir aquí es la D, ¿sí? Eh, y bueno, ¿cómo podemos probar esto de que está bien el cálculo? Pues otra forma de calcular el máximo común divisor es por otro método que se conoce como descomposición canónica. Y ya lo habíamos también abordado en una clase anterior cuando vimos el tema de números primos, que decíamos que un número se puede descomponer en sus factores primos y esto cumple también el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, en ese orden, pues nosotros podemos definir un A que sea igual a este de 280 y lo podemos descomponer en estos dos factores, 4 y 70, pero a su vez el 4 lo podemos descomponer en 2 al cuadrado y el 70 en 2 y 35. Entonces, como ya vemos por propiedades de la potenciación, entonces aquí decimos que 2, o sea, 2 a la 2 por 2 es lo mismo que es 2 a la 2 más 1. Que esto, o sea, esto nos lleva a esto. Si 2 a la 3 y 35 lo podemos descomponer en 5 por 7, ¿sí? 5 y 7. De hecho, esos son los factores primos del 35. Y lo mismo vamos a hacer con el otro número que es, lo definimos como B, es 217. Este solo lo podemos descomponer en estos dos números, 7 y 31. No hay más factores primos. Y vemos que el máximo común divisor es, por definición, es el factor que es común a estos dos números y que a su vez es el que tiene menor exponente, ¿sí? Entonces, como ambos tienen están elevados a la 1, aunque aquí no se ve el 1, pero se entiende que es así porque 7 a la 1 es 7. Entonces son el mismo número, entonces por lo tanto decimos que el máximo común divisor de A y B, es decir, de 280 y 217 es igual a 7, ¿sí? Entonces ya aprobado eso, la tarea que les voy a dejar a ustedes si deciden aceptarla es comprobar la respuesta usando el algoritmo de Euclides original haciendo las divisiones sucesivas paso a paso. Ese es otro método de comprobación que yo les invito a que lo hagan. Es un buen ejercicio porque lo más seguro es que les va a servir y les va a ayudar muchísimo para resolver otra de las preguntas que les voy a dejar a ustedes asignadas de esta guía, que más adelante pues, la vamos a ver, pero está relacionada con este ejercicio. Entonces, seguimos. Segundo punto nos dice, hallar n minúscula si el máximo común divisor de 30 por 20 a la n y 30 a la n por 20 posee 60 divisores. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer es también utilizar el método de descomposición canónica, que ya vimos, y bueno, tenemos estos dos números x y y. X es 30 por 20 a la n. Estos los podemos descomponer de esta manera. El 30 es 2 por 3 por 5. Y el 20 a la n puede ser 2 a la cuadrado por 5. Todo eso elevado a la n, ¿sí? De aquí, ¿qué podemos hacer? O sea, podemos aplicar otras propiedades de la potenciación, que es distribuir esta potencia
y multiplicarla por cada uno de los exponentes. O sea, este 5 está elevado a la 1. Entonces recuerden que pues aquí 2 a la 2 a la n es como es decir 2 a la 2 por n. Entonces se deja de esta manera y 5 a la 1 por n es 5 a la n, ¿sí? Entonces después, ¿qué tenemos? Que 2, o sea, este 2 está elevado a la 1 y aquí tenemos 2 a la 2 n. Entonces aquí por propiedades de la potenciación, entonces aquí asumimos que 2 a la 1 más 2n, ¿sí? 2 a la 1 más 2n. Entonces esto nos va a llevar a esto. Como la suma es conmutativa, podemos invertir los, eh, los términos y pues nos va a quedar 2 a la 2n más 1, ¿sí? Y acá tenemos 5 elevado a la 1 y aquí tenemos 5 elevado a la n. Entonces lo que hacemos acá es algo similar. Entonces 5 a la 1 más n. Entonces por propiedad de la potenciación se suman los exponentes, se da la misma base. Y acá entonces se obtiene eso también porque la suma es conmutativa, 5 a la n más 1. Y el 3 pues se deja igual, ¿sí? Eso va a ser el número x. Y el número y, que es 30 a la n por 20, pues también se hace de esa manera. Entonces 30 a la n es 2 por 3 por 5, todo eso elevado a la n, por 20, que es 2 al cuadrado por 5, porque 2 al cuadrado es 4. Entonces aquí también se hace eso, se distribuye esta potencia n y se multiplica por cada uno de los exponentes que están acá. Entonces recuerden que todo esto está, cada factor está elevado a la 1, ¿sí? Entonces por eso es que todos al final van a quedar elevados a la n, cada uno. Y como ya vimos, este 2 a la 2, pues está multiplicando este 2 a la n. Entonces de aquí, o sea, sale este término, ¿sí? 2 a la n más 2. Y de acá, 5 a la n y 5. De aquí sale este, que es 5 a la n más 1. Entonces, y 3 a la n, pues sería igual. Entonces, ¿qué tenemos al final? Que, bueno, el máximo común divisor, recuerden por definición, es son los factores comunes que son los menores entre ellos, ¿sí? O sea, acá vemos que 2 a la n más 2 es menor que 2 a la n más 1, ¿sí? ¿Sí? Porque eh, para los n mayores iguales que 1 se cumple. Porque ustedes toman, sí, o sea, digamos que n es igual a 2, ¿sí? Entonces, 2 por 2 n más 1. Entonces, evaluando esto sería 2 por 2 más 1, ¿sí? Entonces, esto sería 2 por 2, 4 más 1, 5. Y en n más 2, si evaluamos acá, entonces sería 2 más 2, esto es 4. Entonces 5 es mayor que 4, por eso es que el exponente menor es n más 2. Y de ahí en adelante, pues para todos los n's se cumple de esa manera. Y pues acá en el 5, como vemos que es el mismo para ambos números, es el mismo factor, entonces se deja así, ¿sí? Tal cual. Y el 3, pues n es mayor que 1, ¿sí? N siempre va a ser mayor que 1 porque es un número entero positivo. Entonces acá se deja 3. Y entonces el máximo común divisor de estos dos números va a ser igual a 2 a la n más 2 por 3 por 5 a la n más 1. Y como ya vimos en clases anteriores cómo calcular la cantidad de divisores de un número, pues tomamos los exponentes, le sumamos 1 a cada uno. Entonces aquí tenemos n más 2, le sumamos 1, queda n más 3 al 1
de 3, o sea, le sumamos 1, queda 2, y a este n más 1 le sumamos también 1 y queda n más 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que podemos aquí simplificar, entonces acá para dejar este 2, o sea, este 2 y este 2, o sea, aquí se cancela, 60 entre 2 da 30, y nos queda n más 3 por n más 2 igual a esa cantidad. El 30 lo podemos descomponer también en factores y queda 6 por 5. Y bueno, podemos asumir que en consecuencia n es igual a 3. ¿Por qué? Porque si evaluamos acá en estos factores, entonces en n más 3 nos va a quedar 3 más 3, 6, ¿sí? Y 3 más 2, 5, ¿sí? Entonces sí se cumple la igualdad en ese sentido para este valor de n. Entonces, eh, el valor de n es 3, por lo tanto la respuesta que ustedes deben elegir o la clave correcta es la E. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Este es un problema de aplicación de máximo común divisor y ya vamos a ver por qué. Entonces nos dice, se tienen tres recipientes de 288, 480 y 544 litros de capacidad. ¿Cuál será la mayor capacidad posible de un cuarto recipiente con el cual se pueda llenar o vaciar los recipientes anteriores sin que falte ni sobre nada? Bueno, entonces una posible solución la podemos definir a partir de nombrar una variable C mayúscula como la capacidad de encontrar, siendo la mayor posible y contenida en estos números 288, 480 y 544 respectivamente. Por lo tanto, esa capacidad viene a ser un divisor común. Y esto nos lleva pues a la definición de máximo común divisor. Aquí tenemos esta situación gráfica en la que pues tenemos que repartir estas proporcionalmente estas cantidades para este recipiente que tenemos acá, que es el valor C que no conocemos, pero lo que nosotros conocemos son los valores o las capacidades que tienen los otros recipientes, que en este caso es 288 litros, 480 litros y 544 litros. Entonces la idea es que tenemos que hallar ese mayor valor para llenar ese cuarto recipiente y saber cómo poder llenar o vaciar los anteriores. Bueno, esa es eh, pues una aplicación particular de, de otros problemas un poco más generales. Y bueno, de hecho en la teoría eh, sobre aplicaciones de la vida cotidiana del máximo común divisor se habla de, por ejemplo, el problema de las jarras de agua. Entonces, los invito a que investiguen un poco. Igual yo voy a hacer un video sobre eso y voy a explicar en detalle de qué se trata. Por ahora, tenemos aquí pues eh, una forma de resolver este problema es utilizando el método de descomposición simultánea, que es otro método que podemos usar para calcular el máximo común divisor. Entonces, ¿en qué consiste este método? Bueno, pues tenemos acá los tres números, ¿sí? Y aquí podemos hallar, pues, factores comunes. Por ejemplo, empezamos dividiendo cada número entre ese factor, es decir, entre 2. Entonces, por ejemplo, acá podemos asumir 288 entre 2, 144. 280 entre 2, 240, 544 entre 2, 272. Y repetimos ese proceso con los números que quedan, ¿sí? Entonces, la idea es que sean divisiones exactas, ¿sí? Que no tenga residuo para cada uno de los números. Entonces, aquí vemos que se puede dividir los tres números entre 2 también. Acá repetimos el mismo proceso y vamos colocando en otra columna al lado de esa barra vertical que ustedes ven ahí los factores que se van generando, los que dividimos estos números que van siendo esos cocientes.
o más bien estos números que se van generando y ven que se van reduciendo, ¿no? Entonces, la idea de este método es llegar a tener los tres números que sean primos entre sí, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso de primos entre sí? Bueno, que sean, eh, que su divisor, su único divisor sea uno. Entonces, ya les voy a explicar por qué. Entonces, acá siguiendo este paso a paso, entonces seguimos dividiendo por 2 todos los tres números, o sea, las tres columnas. Entonces al final vamos a llegar que 18 entre 2, 9, 30 entre 2, 15, 34 entre 2, 17. Aquí ya no podemos dividir más por 2 y encontramos que estos tres números son primos entre sí porque si ya el 9, el 15 y el 17, si nosotros hacemos la tabla de divisores para estos tres números, o sea, nos vamos a encontrar que el 9 tiene al 1, tiene al 3 y tiene al 9, ¿sí? El 15 tiene al 1, tiene al 3, tiene al 5 y tiene al 15. O sea, cada número tiene como divisor asimismo su mismo número, ¿no? El 17 tiene el 1 y al 17. Entonces es un número primo. Y como ven, el único divisor que se repite en los tres es el 1. Entonces, por lo tanto, por esa razón es que los tres números, o sea, por esta razón es que son precios, ¿sí? O primos entre sí. Entonces, cuando ya vemos que estos números son primos entre sí, entonces ahí terminamos el proceso y lo que hacemos es multiplicar estos números, o sea, estos números, multiplicar entre ellos, o sea, los multiplicamos, entonces nos va a quedar 2 a la 5 porque son 5 veces 2 y 2 a la 5 es 32. Es decir, que el máximo común divisor de estos números es igual a 32. Por lo tanto, la capacidad que podemos almacenar en ese cuarto recipiente de forma exacta, de forma proporcional, sin que sobre y que falte nada de agua o de líquido, es 32 litros. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta que ustedes deben elegir entre las claves es la B. Es una aplicación muy interesante del máximo común divisor. Entonces, espero que ustedes la puedan aplicar en su vida cotidiana, cuando estén, por ejemplo, recolectando agua, ya que sea por un racionamiento, o que sea para almacenarla eh, para alguna necesidad. Entonces, pues, esa es una forma muy eficiente de hacerlo. Entonces, el cuarto punto nos dice, calcular el MCM, es decir, el mínimo común múltiplo de dos números. A igual a 90, B igual a 54, sabiendo que el máximo común divisor de estos números A y B es igual a 18. Entonces aquí podemos resolverlo de dos maneras diferentes. O bueno, al menos voy a explicar dos maneras eh, que son las siguientes. Por el método 1, que es por propiedades del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, que es este que tenemos acá, que es una propiedad muy bacana, que es, bueno, es un atajo fabuloso porque nos permite hallar estos valores de forma inmediata si ya conocemos algunos que nos dan por dato. Entonces acá, como ya, bueno, aquí tenemos que el producto de estos dos números va a ser igual al producto del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor entre esos números. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, ¿de dónde sale eso? Bueno, en la teoría, pues, también espero poder explicar en detalle. Les prometo compartir estos recursos después. Por ahora, siguiendo con la solución, entonces aquí podemos, eh, de aquí, llegamos a que el mínimo común múltiplo
entre A y B va a ser igual a esto, A por B entre el máximo común divisor de A y B. Sí, o sea, lo que hicimos acá fue dividir a ambos lados por esta cantidad. O sea, no hicimos sino eso. O sea, dividimos esto y esto acá lo dividimos entre esto. Entonces ahí eh, hicimos este paso. Entonces acá se nos cancela este con este y pues nos va a quedar así. Entonces A por B, pues ya nos dan por dato A es 90, ¿no? O sea, A aquí es 90. Entonces este 90 lo pasamos acá. B 54, entonces 54 lo pasamos aquí. Y el máximo condisor lo pasamos acá también. Entonces aquí simplificando, ¿sí? Simplificando, aquí nos va a quedar lo siguiente. Entonces, aquí podemos mitad de 18,9, mitad de 54,27, eh, novena de 90,10 y novena de 9,1. Entonces nos va a quedar en el numerador 10 por 27 y esto nos va a dar 270. Sí, por lo tanto el mínimo común múltiplo de esos dos números va a ser igual a ese valor. ¿Sí? El método 2, pues también lo podemos hacer por descomposición canónica. Entonces ya tenemos los dos números A y B, es decir, 90 y 54, es solamente descomponer en sus factores primos. 90 pues es igual a 2 por 3 al cuadrado, que es 9 por 5. Y 54 es 2 por 3 al cubo, que es 27. ¿Sí? Entonces, tomamos aquí estos valores. El 2, como se repite en ambos números, pues lo tomamos acá como factor. El 3 al cubo, como tiene mayor exponente el del número B, entonces tomamos este, ¿sí? Y el 5, pues como no hay más 5, pues tomamos también este factor. Entonces, multiplicamos esos factores. Entonces, tomamos 2 por 5, 10, por 27, que es 3 al cubo, nos da 270. ¿Sí? Entonces, nos va el mismo resultado. ¿Sí? Ven que son dos métodos distintos, pero no, la idea es llegar a la misma respuesta, ¿sí? Y bueno, la clave que ustedes tienen que elegir aquí es la C, obviamente. Y como tarea, les voy a dejar que prueben que el mínimo con múltiplo de estos dos números es igual a 270, pero usando el método por descomposición simultánea. ¿Sí? El que vimos hace un momentico con el otro ejercicio. Para calcular el máximo común divisor, pero les hago la invitación a que pues, tienen un poquito a ver cómo se puede usar este método para calcular el mínimo común múltiplo en ese sentido. Entonces, una pista que les puedo dar es, tengan en cuenta la definición de primos entre sí, ¿no? O sea, los primos entre sí, ya cuál es la definición, ¿no? Entonces, y bueno, quinto punto, y ya pues para ir terminando, porque son solamente 10 preguntas, yo explico 5 y las otras 5 las dejo para que ustedes mismos las traten de resolver. Dice así, tres corredores A, B y C parten juntos de un mismo punto de un circuito de 1200 metros de longitud. Las velocidades de cada uno son 80 metros por minuto, 100 metros por minuto y 2 metros por segundo. Entonces nos preguntan, ¿dentro de cuánto tiempo volverán a pasar juntos por la línea de meta? Bueno, entonces aquí lo que debemos hacer es que como nos están dando los tiempos en unidades distintas, tenemos que hacer la conversión para que, bueno, una pequeña conversión, por ejemplo, en este caso en el tercero, para que queden metros por minuto también, o más bien que quede todo en minutos, ¿sí? El tiempo, porque acá nos están preguntando horas y minutos.
Pues como sabemos que una hora son 60 minutos, bueno, ahí pues también podemos hacer ese cálculo. Los tiempos que tardan en dar una vuelta exactamente son los siguientes. Entonces, para el tiempo uno, entonces esto también es conocer un poco de conceptos de física mecánica o física uno, ¿no? Son conceptos básicos. Recuerden que, pues en este caso están hablando de que, bueno, o sea, nos están dando una distancia, ¿sí? O sea, eh, sí, entonces puede ser X y nos están dando la velocidad. Entonces recuerdan esta ecuación, ¿no? O sea, es la ecuación de, o sea, puede ser movimiento rectilíneo uniforme. Entonces acá lo que hacemos es que como el tiempo es la incógnita, entonces acá tenemos es que dividir a ambos por la velocidad para cancelar y pues al final nos va a quedar esto, ¿no? El tiempo va a ser igual a la distancia entre la velocidad, ¿sí? Eso es lo que estamos aplicando aquí. Entonces, para el tiempo uno entonces tenemos 1200 metros, que va a ser la misma distancia para todos, como ven, ¿sí? Para todos los tiempos. Eso no cambia. 1200 entre 80, o sea, esto va a ser igual a 15 minutos, ¿sí? O sea, porque los metros acá se cancelan. Entonces recuerden por la ley de la oreja, pues ahí tienen metros, o sea, metro y acá tienen metro entre minuto. Entonces, por la ley de la oreja, qué va a pasar? Que, o sea, metro por minuto entre metro, ¿no? Entonces, el metro se va a cancelar y solo va a quedar minuto. Minuto, sí. Entonces, el tiempo 2 es 1200 metros entre 100 metros por minuto. Entonces, acá, obvio, va a quedar 12 minutos. Y el tiempo 3 va a ser igual a 1200 metros entre 2 metros por segundo, es decir, 600 segundos. Y 600 segundos. Entonces, si recuerdan por la regla de 3, ¿no? Que si, eh, eh, bueno, si un minuto son 60 segundos, 600, ¿cuántos son? ¿Sí? Sí, entonces es eso. Entonces T va a ser igual a 600 o sea, 600 segundos por un minuto entre 60. Aquí el segundo con segundo se nos va a cancelar. Este también con este. 60 entre 6 nos da 10. O sea, 10 minutos. ¿Sí? Y listo. Para que los tres corredores pasen por la línea de partida, el tiempo empleado debe ser múltiplo común. Sí, buenas. Es que alguien abrió el micrófono. Estamos en clase. Qué pena. Lo podrían apagar. Gracias. Ya. Bueno, tuve que hacerlo. No, discúlpeme, pero estamos en medio de la clase. Por favor, si van a hablar, si van a pedir la palabra, levanten la mano y con mucho gusto les cedo el turno para que hagan sus preguntas si no entienden algo o si necesitan aclarar algo en particular. Por favor, pregunten lo que quieran. Aquí, pues, la idea con estas clases es interactuar un poco con ustedes. Bueno, hace tiempo que no me hacen preguntas en las clases y me preocupa un poco, pero no, o sea, no hay lío. Pueden hacerlo con confianza.
y pregúntenme todo lo que quieran sobre el tema que estamos viendo hoy, ¿sí? Entonces, ahorita va a revisar en el chat si hay preguntas y si quieren hablar y tomar la palabra, también lo pueden hacer con mucho gusto. Entonces, continuamos. Aquí nos dice, bueno, estábamos en que ya conocemos los tres tiempos en minutos, entonces ya tenemos unidades equivalentes, entonces ya podemos trabajar con ellas sin ningún problema. Para que los tres corredores pasen por la línea de partida, el tiempo empleado debe ser múltiplo común de los tiempos empleados por cada uno, ¿sí? Este es un problema típico de aplicación del mínimo común múltiplo que se trata sobre coincidencias o simultaneidad en el tiempo, ¿sí? O sea, tenemos que encontrar en qué momento vuelven a coincidir estos tres corredores después de la partida que tuvieron en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Tenemos que encontrar ese número. Y bueno, pues lo que hacemos es bueno, aplicamos el método de descomposición simultánea para estos dos números, 15, 12 y 10, que ya los encontramos. Entonces dividimos por 2, solamente el 12 y el 10 ah, nos da 6 y 5. Bueno, disculpen la interrupción, pero otra vez tuve que hacerlo. Igual continuamos, no hay problema. Eh, Focus. Entonces, dividimos 12 entre 2 nos da 6, 10 nos da 5. Entonces después dividimos 15 entre 3 nos da 5. Y seguimos con este proceso. 5 y este 5 lo podemos dividir entre 5 nos da 1, ¿sí? Y este 2 que está aquí pendiente, ¿sí? O sea, lo bajamos acá. Este 2 lo dividimos entre 2, entonces nos da 1 también. Y y esto se acaba cuando estos tres números sean 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estos factores que nos da acá en la columna de la derecha, entonces los vamos a multiplicar todos, ¿sí? Entre ellos. Entonces, ese producto va a ser el mínimo común múltiplo. Entonces, vamos a tener que al final el mínimo común múltiplo de 15, 12 y 10 va a ser igual a 2 al cuadrado, que es 4, por 3, 12, por 5, 60. Por lo tanto, el tiempo, ese tiempo que también es el mínimo como múltiplo de esos tres tiempos de los tres corredores, eh, ese tiempo común va a ser 60 minutos. Como cada 60 minutos es una hora, pues ese es el periodo de tiempo que vuelven a pasar por la línea de partida. Por lo tanto, la respuesta correcta que ustedes deben elegir acá o la clave es la A, ¿no? Una hora, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y ahí no nos están dando minutos exactos, no nos están indicando 60 minutos, sino una hora, o sea, en horas. Entonces, para que lo tengan presente. Y bueno, aquí les dejo de tarea otros 5 ejercicios. Entonces, lo que les decía antes, con respecto al ejercicio 1, entonces aquí les preguntan la fracción continua simple, equivalente entre el par de números es. Entonces, aquí están las 5 opciones de respuesta. Entonces, el consejo que les doy en ese caso es, por favor, remítanse al ejercicio 1 otra vez y prueben la respuesta de ese ejercicio con el algoritmo de Euclides para obtener la fracción continua simple en- entre ese par de números que les da. Sí, es un número racional. Entonces, en el séptimo punto, entonces aquí nos preguntan cuántos divisores tiene el mínimo con múltiplo de esos números, pero nos dan el máximo, nos dicen que el máximo común divisor de esos números tiene 12 divisores. Entonces, pues, es otro ejercicio de aplicación de conceptos anteriores que ya hemos visto.
El octavo punto es un problema de aplicación, ¿sí? El noveno punto es igual, es también aplicar las propiedades del máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Y el décimo punto también, la décima pregunta es también otro problema de aplicación. Entonces, yo voy a tomar aquí una captura de pantalla con su permiso. Voy a dejar de compartir pantalla también. Sí, para que esto quede acá como evidencia de que estuvimos aquí todos presentes en la clase. Entonces, les agradezco mucho por su asistencia, por su tiempo. Y ya pues más tarde voy a subir al repositorio de Google Drive la grabación de esta clase, la guía de preguntas que les acabo de explicar, solo con los enunciados, sí. Y pues también espero en el grupo de WhatsApp más tarde, si no mañana, les voy a compartir el enlace a un video que voy a subir en mi canal de YouTube explicando más en detalle la teoría sobre este tema de máximo común divisor y mínimo común múltiplo para que lo tengan en cuenta y les sirva también para resolver los ejercicios que quedan de tarea, ¿no? Entonces, voy a mirar acá en el chat si alguien tiene más preguntas. No, creo que tampoco nadie levantó la mano. Entonces, pues eso sería todo por hoy, muchachos. Ah, recuerden algo muy importante en las próximas semanas. No estoy mal, en las próximas 3 semanas vamos a tener seminarios otra vez en este nuevo ciclo de cursos. Vamos a tener seminarios sobre los temas que estamos viendo de este nuevo ciclo en el curso de aritmética. Ya vimos divisibilidad, números primos, hoy vimos máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Y los temas que sigan, o sea, de acuerdo al temario, pues ahí con los coordinadores pues estamos ahí organizando todo para que ustedes puedan asistir a este evento. Va a ser a un precio muy económico, pues tiene costo, pero va a ser algo muy accesible para ustedes y el contenido que van a tener ustedes la posibilidad de acceder, va a ser muy valioso porque es posible que en mi caso, pues al menos yo estoy pensando en resolver algunos de los ejercicios que dejo de tarea para las clases en el seminario. Entonces, para que estén pendientes, porque si ustedes hacen la inversión, pues yo les muestro la solución a la mayoría de estos ejercicios que he dejado de tarea. eh, Igual lo importante es que ustedes se puedan preparar muy bien para sus exámenes de admisión y puedan ser admitidos a cualquier universidad o institución de educación superior en el Perú. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos el próximo jueves a esta misma hora, 7 de la noche, hora de Lima, para que sigamos aprendiendo sobre aritmética. Entonces, les deseo una feliz noche, que descansen, cuídense mucho, bendiciones, chao.